análisis fundamental. Os recuerdo que, vamos a poner esto desde aquí, desde la diapositiva actual, esto es. Os recuerdo que en el mundo institucional, en el mundo de los fondos de inversión o de los bancos donde yo he trabajado tanto tiempo, el planteamiento que se hace principalmente es fundamental, aunque sin desechar en absoluto el análisis técnico. El análisis técnico, os voy a contar cuál es. En un análisis técnico se puede utilizar todo lo sofisticado que queráis utilizar de análisis técnico, pero basado en lo más básico, valga la redundancia, que es el análisis chartista, ¿no? Y normalmente, y esa ha sido siempre la mía particular, mi forma de trabajar, es en una consonancia de un planteamiento fundamental con planteamientos de tipo técnico. Normalmente nunca he tenido una posición que no estuviese en consonancia lo técnico y lo fundamental, ¿no? Entonces, una vez conocidos cuáles son las divisas, cómo son las divisas, qué características tiene, lo importante que son los bancos centrales hoy en día, más que antes, antes también lo eran, pero hoy todavía más, lo importante que son porque establecen las políticas monetarias, y esas políticas monetarias son las que están moviendo hoy en día las decisiones de inversión, teniendo en cuenta todo esto, pues vamos a pasar a hacer hipótesis de trading, hipótesis concretas de trading. Ahora haremos algún ejercicio en vivo, abriré Reuters para que podamos hacerlo. Aquí lo que os quería decir, ¿qué es lo que impulsa el mercado de divisas? ¿Qué es lo que lo mueve? Por un lado, los flujos comerciales y los flujos de capitales, que hoy en día es un porcentaje mínimo de todo lo que se mueve. Los flujos de compraventa de exportaciones e importaciones de los países y de capitales para invertir en otros sitios. Y de capitales me refiero a capitales de inversión no financiera, son mínimos, son muy poco importantes hoy en día. Los más importantes son estos segundos que os hablo aquí, y este tercero, que son los flujos de cartera, se llaman, son mercados de renta fija y mercado de valores, pero sobre todo de renta fija. Hoy en día lo que mueve el mercado de divisa son los flujos de renta fija internacional, las compraventas de bonos por parte de fondos de inversión, por parte de fondos de pensiones y por parte de compañías de seguro, por ejemplo, japonesas, ¿no? Que son las que más mueven. Y por último, los flujos de gestores de reserva. Se llama así, gestores de reserva, a los que manejan las reservas de los países, que son normalmente o los bancos centrales o las agencias que trabajan para ellos. En caso de China, concretamente, no es el propio Banco Central, aunque depende de él, y es una agencia que se llama SAFE, S-A-F-E, es la agencia estatal para la moneda extranjera, que se llama, ¿no? Y estos son los que mueven hoy en día el mercado. Entonces, teniendo en cuenta que, sobre todo, los flujos, quienes van a marcar una tendencia, porque si queremos trabajar en una tendencia determinada, tenemos que conocer, no solamente identificarla técnicamente, sino conocer qué es lo que mueve esa tendencia y qué es lo que puede llevarla en adelante, y tener en cuenta que esas tendencias son marcadas sobre todo hoy en día por compras de bonos y por gestores de reserva, que son decisiones de bancos centrales, ¿no? Luego, en el trading de divisas, como digo aquí, nadie puede desestimar el análisis fundamental. Yo siempre digo que no se debe tener muy en cuenta quienes hablan única y exclusivamente de análisis técnico, de sistemas de trading basado en análisis técnico. No hay que desecharlo, hay que trabajar con ello, pero quien habla de que solamente, yo he oído por ahí a gente muy seguida por muchos, diciendo que solamente vale el análisis técnico, que el fundamental no vale. Mi recomendación es que no hagáis caso, así directamente. Las cifras de Estados Unidos, como os decía anteriormente, son las más importantes que se publican. El 90% de los pares de divisas más cotizados contienen al dólar. Por tanto, hay que estar muy al tanto de lo que se está cociendo casi siempre en el mercado norteamericano. Últimamente el yen es lo que ha movido mucho
ha movido mucho al mercado, o sea, por el cambio tan radical que han hecho en su política económica y ha habido que estar también muy atento allí. Pero en definitiva casi siempre es el dólar. Eh, Aquí os he puesto un detalle anecdótico por el que digo que los movimientos más significativos del dólar se han producido históricamente en los 20 minutos posteriores a la publicación de un dato económico. Y más concretamente, los más significativos han sido los datos de empleo como el que se produce, como es el que se publica este próximo viernes. Evidentemente, eso lo que quiere decir es que quien no tenga en cuenta esto, pues está dejándose algo que es muy importante, pues fuera, ¿no?, de su consideración. Los datos económicos que mueven el mercado son, como digo, los americanos, dependiendo del ciclo económico, más que del ciclo económico, como ponemos aquí, dependiendo del tipo de mercado en que nos encontremos, serán unos datos u otros los que sean importantes. En el momento actual, que llevamos ya una crisis ya, pues yo creo que en algunos países ya terminando, los datos más importantes son los cíclicos. Los datos cíclicos son los que dan indicaciones sobre crecimiento económico. Todo lo relacionado con datos real de crecimiento económico son datos cíclicos, y los otros, ahora os lo enseñaré, son otro tipo de datos que pueden provenir de encuestas o pueden ser estimaciones. Estos datos cíclicos son hoy en día los que tienen más importancia. ¿Por qué? Porque las políticas económicas de cada uno de los países dependen de ellos. Por ejemplo, hoy en primer lugar están los datos de empleo o de desempleo, es igual. El dato de empleo, el americano concretamente, está en el número 1 del ranking mundial en cuanto a la información que te da para una posible tendencia en el mercado de divisas. Luego, los PIBs, evidentemente, los productos interiores brutos, es el dato que te indica cuánto se produce en un país. Se llama PIB, el dato de Estados Unidos, el último, por cierto, que correspondía al primer trimestre del año en curso, fue inferior a lo esperado, y eso ha producido que la fortaleza del dólar se haya relajado un poco, ¿no? Luego, unos datos que se publican semanalmente en Estados Unidos, que son los bienes duraderos, o mejor dicho, las peticiones de bienes duraderos, que son, te dan una idea de cómo se mueve el armazón industrial de un país. En estos componentes hay unos que están incluidos las órdenes militares y los aviones. ¿Por qué? Porque son órdenes de mucho tamaño que pueden desvirtuar la cifra y darte una visión en un momento determinado un poco distorsionada. Pero esta es una cifra, hoy en día no tanto, pero Greenspan, el anterior presidente de la Reserva Federal, era de las que miraba con más de cerca, ¿no? Y luego el cuarto, que se llama ventas al por menor, retail sales, en inglés, muy importante porque te indica, o te da mejor dicho, una indicación de la fortaleza de la demanda interior, de la demanda doméstica. Cuando en un país, por ejemplo, en el caso de España, veamos que aquí se publica igualmente la cifra de venta al por menor, veamos que esta repunta, estaremos teniendo señales ya más claras y más serias de que hemos tocado fondo. De momento esa cifra aquí en España todavía no ha repuntado, atentos. Por eso muchas veces cuando hablan, pues, entre políticos, hasta el gobernador del Banco Central diciendo que esperan una recuperación, bueno, pues todavía se están adelantando demasiado, se basan en la mejora de los datos de empleo, que está bien, pero la mejora de datos de empleo tiene que repercutir en un dato que es el de las ventas al por menor. Cuando empiecen a vender las tiendas será cuando empecemos a recuperar. Entonces, ese dato es muy importante y ese sí que lo mira la Reserva Federal. Para poder predecir muchas veces un dato de empleo hay que ver si el dato de ventas al por menor es bueno, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, vemos cómo la tendencia sigue siendo alcista ahora os lo enseñaré, y de mucha calidad. Por eso, la Reserva Federal ya se ha atrevido a decir que están preparados para iniciar una retirada de los estímulos, y por esa razón pensamos que el
dólar tiene que ir subiendo, ¿no? Vamos a ver, os voy a enseñar, por cierto, voy a enseñar un segundo. Vamos a abrir Reuters aquí. Se ha caído hace un momento. Y os voy a enseñar el dato de ventas al por menor en Estados Unidos para que lo vayáis viendo. Un segundo. Ángel me comenta ventas intensivas de yen desde la madrugada hasta ahora. Efectivamente, sí, así es. Estamos... José Manuel me dice que si a los 20 minutos se mueve el mercado. No, durante los 20 minutos, José Manuel. Durante los 20 minutos después de la publicación de un dato económico es donde históricamente se han producido los mayores movimientos de mercado. Durante. Porque puede pasar que se publique a las 14:30 como se suelen publicar durante, sí. Como se suelen publicar los datos de empleo americano, ¿no? A las 14:30, de 14:30 como media, ¿eh? O sea, puede ser media hora, normalmente son más cortos, pero en casos donde la diferencia entre la publicación de un dato y lo que se esperaba es muy alto, el movimiento se puede prolongar, ¿eh? Entonces, durante los 20 minutos, estadísticamente hablando, ¿no?, es cuando se han producido los mayores movimientos del mercado. Un segundo, que se abre Reuters. Y vamos a ver aquí, en el monitor económico, vamos a ver los datos de... Este es Reuters, ¿eh? Todo depende de los datos y los movimientos que se generen, saldrá un resultado final, efectivamente. La de Bernanke, la última, eso es. Ha roto el dólar yen. Si ahora hablamos del dólar yen, a ver qué es lo que está pasando aquí. Tiene que ver mucho con la aversión a riesgo que está mejorando. Por el momento voy a enseñar. Os voy a enseñar esto. El monitor económico de Reuters. Me dijisteis que teníais problemas con alguno, con internet. Aquí yo también he estado notando hoy algo raro. De hecho, Reuters ha caído varias veces. A ver si abre. Aquí estamos. Que se ha caído un servidor de GoToMeeting. Eso es. Ha sido global. Bueno, pues vamos a ver, sí. Mirad, por cierto, el dato que os decía de peticiones de bienes duradero, excluido defensa y excluido aviones, que es este, ¿eh? Que ha salido, mirad, ha salido bastante más alto de lo que se esperaba, ¿eh? Bastante se espera, no de lo que se esperaba, sino del anterior. Ha salido de 1.5 desde 1.1 hasta 1.5, y este otro que son peticiones de fábrica, factory order también. Esa es una de las razones por las que hoy, vamos a empezar por ahí, estos datos, os comenté, este estaba dentro de la lista. Recordar que hablábamos de bienes duraderos, esta de aquí. Recordar, pues, es esta cifra ha salido más alta, lo veis aquí, ¿no? En 1.5, excluido transporte, fábrica, tal, y este otro, y peticiones de fábrica. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que el bono americano, la rentabilidad, recordar que hablaba de rentabilidad del bono americano, sube porque se anticipa una retirada de los estímulos, y es una de las razones por las que el dólar ha subido contra el yen, concretamente, que es lo que me estáis preguntando alguno. El dólar ha subido contra el yen. Mirad el bono americano, ¿eh? A ver, os lo comento aquí, os lo enseño. No, contra el euro y contra la libra no han subido tanto, Martí, ¿eh? Hoy se han devaluado todos, pero el movimiento más fuerte ha sido contra el yen.
Un segundo. Mirar el bono. Este repunte, ¿eh? Es un repunte aquí abajo, muy lento, hasta niveles cercanos a los 50. Y lo que sí que hemos notado, porque mirar el movimiento que se ha producido en el caso del, os lo enseño aquí, de hecho el euro dólar incluso ha llegado a subir posteriormente. En el caso del dólar yen, este movimiento último que se produce aquí, a partir de las 2 de la tarde, y luego este último de aquí a las 6 de la tarde. Ha sido posterior, ¿no? Aquí lo que me dice Gabriel, que explica lo de la relación bono americano retirada a QE. Eso lo comenté ayer, pero te lo comento de nuevo. Esto es, cuando si el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, estima que la economía va mejorando, lo que va a hacer es retirar los estímulos que hay en el mercado de la economía. Los estímulos se llaman QE, Quantitative Easing. Estos estímulos consisten en principalmente la compra de bonos del Estado, la bonos del Tesoro. Entonces, si lo que va a hacer es reducir la compra de bonos, lógicamente el precio del bono, ¿eh? Lo que va a hacer es bajar, ¿eh? Y la rentabilidad es inversa al precio. Si cae el precio, lo que va a hacer es subir la rentabilidad, ¿eh? Q es compra de bono. Sí, vamos, Martí, lo que me está diciendo es que es lógico que el dólar yen se mueva más, sí, pero efectivamente, o sea, cuando se mueve el euro yen se ha movido mucho más. Tener en cuenta que el euro yen ha subido, ¿eh? El euro yen no ha bajado. Esto quiere decir que el yen se ha debilitado más, ¿eh? Más que lo que se ha fortalecido el dólar, ¿eh? Si lo miráis bien, porque si no, el euro yen se hubiese quedado sin movimiento, hubiese subido lo mismo el dólar yen que bajado el euro dólar. Evidentemente tiene más rango, tiene más movimiento, pero tiene que ver también con una cosa muy concreta que se puede explicar desde un punto de vista fundamental, que es la siguiente. Cuando la aversión al riesgo disminuye, el yen se vende. Y los datos económicos buenos, ahora que hemos tenido esta tarde, de Estados Unidos, que es lo que os venía enseñando, los datos económicos mejores de lo esperado, eliminan miedo, eliminan aversión riesgo, ¿eh? Eso lo veis, ¿no? Eso es. La rentabilidad y el precio están ligados eh, de manera unívoca, quiero decir, o sea, nada determina, o sea, a un precio determinado hay una rentabilidad determinada, ¿eh? Da igual, no determinan, ni la rentabilidad determina el precio, ni el precio la rentabilidad, sino que a un precio determinado hay una rentabilidad determinada y viceversa, ¿eh? Eso es. Efectivamente hay que tener mucha precaución. En Europa el boom no subirá mucho, Jux, me preguntas, y los bonos franceses tampoco, ¿eh? En caso de que veamos. Si sube alguno van a ser los españoles, que son los que han mejorado, los que estaban mal. De momento no, pero los bonos españoles y los italianos, ¿eh? Bueno, lo que os quería comentar, que era lo siguiente, aquí estoy, vamos aquí, vamos a ir a buscar el dato de ventas al por menor, por ejemplo, que estaba ahí, vamos a ver. Uh-huh. Aquí. A ver si me lo dejan. Retail sale. US Retail sale. ¿Eh?
Por ejemplo, este es el datos de ventas al por menor y vamos a verlo en términos absolutos. Mirar aquí cómo el dato de demanda doméstica con la crisis cayó de manera fulminante y cómo la reacción de la Reserva Federal Americana con el quantitative easing, que repito es la compra de bonos por la que se inyecta liquidez al mercado, hizo que esta no disminuyera en ningún caso. Se llegó a mediados del 2011 al mismo nivel que antes de la crisis y ahora estamos por encima. Mirad, lo veis, ¿no? Este gráfico. Es una reacción inmediata de un banco central que actuó, a mi entender, aunque tiene muchas críticas, pero de manera adecuada. Todo lo contrario que pasó con el Banco Central Europeo y ahora estamos muy por encima y evidentemente con una tendencia clarísimamente alcista. Ya están decidiendo retirar, con toda razón, las medidas, retirar la compra de bonos y por tanto el dólar se debería fortalecer, ¿no? Eso es. Martín me dice, efectivamente, sí, que hoy se ha metido un rally, ¿no? Entonces, bueno, no se esperaba tampoco un movimiento de este tipo y cabría pensar que el eurodólar, por ejemplo, que me está hablando del euro-yen en este caso que hablábamos, el eurodólar que tenía una correlación, que ha venido teniendo una correlación muy alta con el euro-yen, la ha perdido completamente y se nos ha venido arriba. Bueno, lo que sí parece ser es que vamos a seguir viendo son dólar más alto contra la libra, por ejemplo, ¿no? Y contra el euro. Bueno, pues entonces veis esto, que es lo que os quería mostrar y que es algo realmente, yo creo que importante a la hora de tener en cuenta, ¿no? Son las ventas al por menor aquí que veíamos, ¿no? Entonces, otros datos que son importantes, pero que hoy en día no centra la atención del mercado, son los datos que afectan directamente a los flujos de capital, como pueden ser a las políticas monetarias también, pero en segundo término. La inflación, por ejemplo, no es el tema, aunque ahora está empezando a tener cierta relevancia, pero no porque estén creciendo, sino porque estén decreciendo, ¿no? Por ejemplo, si la inflación o concretamente el dato que mira la Reserva Federal que se llama PCE, Personal Consumer Expenditure, se llama, fuese demasiado bajo, impediría de alguna manera la retirada de estímulos. ¿Por qué? Porque a precios bajos lo que necesita la economía son precisamente eso, estímulos, ¿no? Luego las balanzas comerciales y por cuenta corriente, que tampoco están teniendo mucho efecto ninguno, vamos, prácticamente en el dólar y en Estados Unidos. La de por cuenta corriente en algún que otro país, aquí se incluyen también las transferencias de capital, además de la compraventa de bienes y servicios, en algún país sí que lo está teniendo, por ejemplo en el Reino Unido. Y luego hay un dato que es la compra de deuda por no residente. En el caso de Estados Unidos sí que puede tener algún tipo ahora de impacto. ¿Por qué? Porque los japoneses empiezan a comprar deuda americana. Cuando se hizo esta presentación, pues no tenía ningún tipo de impacto porque estamos en un mercado de aversión riesgo. Estas tres son importantes también: inflación, balanza comercial y la compra de deuda por no residente. Y por supuesto las decisiones de tipo de interés de la FED siempre, ¿no?, son un evento importante, ¿no? Bueno, pues para mi forma de ver el trading y para como yo lo he hecho durante tanto tiempo, como os digo, hay que tener siempre en cuenta tanto a corto como a largo como a corto, es que sea siempre a favor de fundamentales. Vosotros me diréis, bueno, y fundamentos, ¿no?, económicos, porque para hacer un trading a corto ¿para qué tengo que estar viendo lo que está ocurriendo en el mercado? Pues, entre otras cosas, para que no te pille una cifra de por medio y te metas en medio que conozco muchos casos de estos, de que se han metido a las 14:20 a hacer un trade y han salido, fuera por culpa de la publicación de un dato de empleo, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas. Pero aparte de eso, porque si estás dentro de una tendencia apoyada por fundamentales,
es muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil que el movimiento sea en tu favor. El porcentaje es muchísimo más alto, ¿no? Incluso ya os digo para entrar y salir en el mismo día. Por supuesto, para hacer scalping da igual. O sea, el scalping este que hacen los robots y que hacen las máquinas de 3 pipos arriba, 4 abajo, eso, bueno, pues eso no hace falta ni esto ni nada. O sea, eso hace lo único que hace falta es suerte. Pero para hacerlo de una manera un poco más consistente y un poco más profesional, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta las cifras y los eventos que se vayan a publicar y hay que también establecer los rangos y hay que mirar análisis técnico para ver los puntos de entrada y salida. En extensiones de Fibonacci también la utilizamos y también Elliott Wave pues se utiliza mucho en el mundo profesional. Hay que, cuando se toma una posición, siempre, y eso siempre lo digo yo, hay que tener en cuenta los niveles de entrada de una manera adecuada para fijar los niveles de salida, que son niveles de stop loss y de profit taking. Hay mucha tendencia en traders de retail como vosotros a entrar en una posición sin previamente tener un plan de trading. Tener un plan significa dónde vas a salir para ganar dinero y dónde vas a salir en caso de pérdida. Eso hay que fijarlo. Entonces, una vez establecido una hipótesis de trading, tenemos que fijarnos el objetivo, dónde queremos tomar beneficio y dónde queremos salir en caso de que no vaya bien la posición. De tal manera que tenga una proporción adecuada. Eso es el manejo de capital, como sabéis, o el manejo de riesgo, ¿no? El manejo, mejor dicho, de riesgo. La proporción entre lo que se pierde en caso de pérdida y lo que se va a ganar tiene que tener pues un manejo adecuado, una proporción. Normalmente se habla de 1 a 3, ya sé que es muy difícil, pero al menos que sea de 1 a 2, al menos que sea así. ¿Por qué? Porque de otra manera nunca se va a ganar dinero haciendo trading, ¿no? Entonces, para mí, o sea, a mí me vale esto que os pongo aquí para la identificación de oportunidades de trading. Muchas veces yo estoy informado totalmente de por la mañana hasta por la noche de lo que está pasando en el mercado. Tengo yo una idea global de lo que puede ocurrir, de cuál es la tendencia principal, pero lo que sí hago es a modo de rutina un chequeo periódico técnico de los principales pares de divisas o los que hayamos elegido para hacer trading. En estos lo que hay que mirar son las tendencias, los rangos, que ya sabéis que una tendencia es una estructura de sierra ascendente o descendente y los rangos son paralelos, o sea, son planos y están delimitados por soportes y resistencia, ¿no? Y luego dentro de estos lo que tenemos que ver son indicadores. Yo miro normalmente RSI estocástico, las medias móviles no, aunque las tengo por aquí puestas, no las miro mucho, solamente últimamente estoy probando con medias de 200, de 200 a muy largo plazo porque viene funcionando, por ejemplo, con el eurodólar, ¿no? Entonces en el RSI podemos ver los niveles de saturación, en el estocástico también, y las divergencias, divergencias que también se producen en el RSI, sobre todo, más que en el estocástico, ¿eh? Entonces, no sé, modelos chartísticos tan simples como estos, que son triángulos, ¿eh? Los triángulos de continuación o ascendente lo miramos mucho, ¿eh? Son muy importantes. Normalmente cuando descansa una tendencia se hace en formación triangular, y en este caso es un triángulo ascendente. Este es uno de descendente o de continuación. Bueno, este anterior, que es ascendente, no es de continuación, sino es cuando tiene un ángulo de 90 grados aquí, el ángulo donde se forma el ángulo de 90 grados, donde rompe al alza. Los de continuación suelen ser triángulos simétricos, como estos, ¿no? Que son normalmente las continuaciones de las tendencias. Este es un descendente que, como veis aquí, tiene el ángulo de 90 grados lo tiene en la parte inferior. Y aquí vemos cómo viene cayendo el triángulo descendente. Luego las formaciones de vueltas o cabezas-hombros. Eso se mira mucho también, que en definitiva lo que son es cambios de tendencia. Pensar siempre que una formación de vuelta, un hombro, cabeza-hombro, una formación redondeada que también sirve, es una formación de cambio de tendencia. No existe en continuación de tendencia. Ok. Y entonces lo que luego miramos, una vez que hemos establecido
esta manera de ver gráficamente, de ver la parte de análisis técnico, lo que intentamos establecer son posibilidades cuando estamos cerca, por ejemplo, de un soporte, cerca de una tendencia en el canal, en donde vemos que la aproximación oportunista, que le llamamos opportunistic approach, es correcta, y que después de ver esta manera de gráficamente, esta manera de análisis técnico, vemos si cuadra o no cuadra con fundamentales. También otra de las cosas que podemos mirar son las correlaciones con otros pares, pero por ejemplo, hoy euro-yen y euro-dólar, hoy he estado haciendo yo una operación de euro-yen que no ha salido bien. ¿Por qué? Porque se ha perdido la correlación con el euro-dólar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, las correlaciones que se puedan tener con otros pares, siempre y cuando se estén dando en ese momento, y teniendo en cuenta siempre, eso lo digo siempre, que las correlaciones no son siempre inequívocas, nunca. O sea, ayer os di, en la presentación anterior, os mandé una tabla de correlaciones que eran de un momento determinado, pero por favor, no utilizar eso nunca como una regla sin fallo, no es así, ¿no? Con otros activos sí que podemos tener más confianza, sobre todo en este caso con las rentabilidades de los bonos, pero que siempre se hacen a más medio o largo plazo, o con las commodities, con las materias primas. Estamos viendo divisas correlacionadas con materias primas que siguen funcionando de una manera más clara, ¿no? Muy bien. Bueno, pues más que contaros esto, vamos a hacerlo en la práctica, y vamos a empezar aquí a hacer algo un poquito más práctico, ¿no? Bueno, un segundo. Las correlaciones la tenía Ángel. Pedir la presentación de ayer, pedírsela a XTB, que también están ahí, A ver, os contesto algunas preguntas. Un segundo. José Miguel González pregunta que si no vale para intradía, que si no basta con estar fuera a la llegada de noticias. Pero vamos a ver, no necesariamente tienes que estar fuera, José Miguel, porque muchas veces lo que se intenta es precisamente a la publicación de una noticia es obtener apuestas, obtener un beneficio, porque estás apostando a que una determinada noticia salga de una manera. O sea, lo que sí, evidentemente, si estás haciendo scalping de pues lo que sí, salirte fuera cuando se publica una noticia, porque la volatilidad va a incrementarse, nada más. Pero en el trading institucional, en el trading de profesionales, normalmente se está dentro con las noticias, se está dentro. Martí, ¿a nivel retail es posible tener el conocimiento fundamental suficiente para operar con éxito? Por supuesto que sí, por supuesto. Teniendo en cuenta que ya tengo conocimientos técnicos, plan de trading, gestión y demás, bueno, pues por supuesto que se puede conseguir, Martí, el conocimiento fundamental. El conocimiento fundamental no está ni está tan lejano como le parece a muchos, ni es tan complicado. Es bastante más simple. Para mí es mucho más complicado tener todos los sistemas estos de análisis técnicos que muchos tienen, que bueno, que son inmensamente más complejos de lo que uno, y bajo mi punto de vista, con todo mi respeto, bastante poco efectivos, por lo que he visto. Habrá algunos que funcionen, pero la mayoría son bastante poco efectivos. El conocimiento fundamental lo que sí necesita es mucho tiempo y dedicación, es asistir a cursos de esto, estar pues atento a los seminarios que hacemos en XTB todos los días a la 1, estar con esta historia, y es una cosa de largo plazo que se va adquiriendo, Pero si tienes, como dices tú, conocimientos técnicos, plan de trading, gestión, todo lo demás, pues es magnífico.
le metes un poco de tiempo y de ganas, ¿no?, de aprender análisis técnico, y con eso pues vas a estar al nivel de un profesional, claro. ¿Cómo seleccionas un punto diana?, me dice Alejandro. Vamos a verlo ahora en un ejemplo, ¿eh? Bueno, todos esos datos fundamentales, bueno, es cuestión, ya te digo, Martí, es de ir practicando, ¿eh? De ir practicando y de ir metiéndolo. No sé si mi página en Marforex, yo eso lo voy explicando todos los días. No sé si te ha llegado, había una oferta para entrar gratuitamente durante un mes en Marforex, ¿eh? Y ahí lo que yo intento precisamente es enseñar eso, ¿eh? El Fibonacci, Alejandro, pues ahora vamos a establecer un punto de Fibonacci, ¿eh? MACD lo utilizo poco, José Manuel, ¿eh? La presentación se pasará, sí. Ángel me pregunta que si creo que es más efectivo tratar de establecer el tipo de mercado, tendencia, rango en plazo semanal o en plazo diario. Mejor en el time frame diario, Ángel, ¿eh? Nivel de saturación de RSI sea alto, es por encima de los límites, simplemente por encima de aquí. Mira, esto me pregunta Gabriel. El RSI que yo utilizo, que es un 12, hay gente que utiliza un 14, los niveles de saturación están por encima de 70 y los niveles por encima de 70 de sobrevalorado e infravalorado por debajo de 30 nada más. Por ejemplo, esto que es el dólar yen, tenemos aquí una clara divergencia bajista que en el caso del dólar yen, eso hay que saberlo, no siempre funciona, ¿eh? Esto puede seguir subiendo, pero ahora mismo está sobrevalorado. Los indicadores no son muy útiles en el caso del yen, son mucho más útiles en divisas como el euro, como la libra, ¿eh? La operativa tipo hedge, supongo, Martí, que es hedge funds, es la que te estoy explicando ahora mismo, ¿eh? Las Q1, Q2 y Q4 son lo mismo, lo que pasa, Rafael, que son de diferentes épocas, pero tanto, bueno, hay unas que han comprado más bonos y otras que han comprado más titulizaciones hipotecarias, pero básicamente es lo mismo, ¿eh? Si tradeamos el euro-dólar, la correlación inversa sería el dólar. Bueno, sí, sería correlación inversa con el dólar suizo, por ejemplo, Javier, ¿eh? Y si vamos a realizar una compra, sería bueno ver un giro para corto del dólar, por ejemplo. Esa es la idea, ¿eh? Esa es la idea más o menos que podemos estar viendo en todo esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, mira, yo me voy a meter ahora directamente en el caso del eurodólar. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo está el eurodólar. Os voy a decir cómo... Un segundo. Dentro de la noticia, Paco, lo que hay que tener es una idea de lo que puede salir, ¿eh? Y siempre con un stop loss y un profit taking a más medio plazo. Tú cuando entras dentro de una noticia con una posición, no puedes tener un objetivo de 10 pipos, porque te va a sacar. Si tienes un objetivo de 10 pips, vas a tener un stop loss de 3 o 4 y no vale. Tienes que tener una tendencia más largo. Pero efectivamente yo, por ejemplo, si juego a que va a salir un buen dato de... Por ejemplo, ahora te voy a contar, con lo que el jueves, por ejemplo. Ahora te voy a poner un ejemplo para que lo vean todos aquí con el euro dólar. Me pregunta Rodrigo, que podemos decir como regla general en los datos de Estados Unidos, cada vez que una cifra supere lo esperado, el dólar se fortalecerá y a su vez cuando la cifra es más baja de lo esperado, el dólar se debilitará. En principio, como término general, es así, correcto. Sí, cuando hablamos de superar desde el punto de vista de bondad económica. Por ejemplo, Rodrigo, si lo que estamos hablando es de la tasa de desempleo, lo que tendrá no es que superarla, sino que es cuanto más baja sea la tasa de desempleo, mejor es para la economía y mejor es para el dólar. Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, si la tasa de desempleo en Estados Unidos es el 7,5%, y la Reserva Federal de Estados Unidos está pendiente de reducir la tasa de desempleo para subir los tipos o para retirar los estímulos, pues cuanto más baje, mejor será para el dólar, ¿eh? Es eso. O el PIB es lo que tú dices, Producto Interior Bruto, cuanto más alto sea, mejor es para el dólar. Y es así, a menos que estemos en un mercado que se llama
de aversión extrema a riesgo, que entonces cuando han habido muchos flujos que se han resguardado en el dólar, si salen cifras buenas en el dólar y se considera que esas cifras van a mejorar la economía mundial, pues de manera paradójica lo que ocurre es que se salen del dólar donde se han refugiado y lo debilitan, a pesar de que la cifra ha sido buena para el dólar. Pero bueno, eso es un caso especial que lo hemos estado viviendo ahora recientemente, pero es un caso especial. Lo normal es lo que tú dices, Rodrigo. Y una mala noticia para el dólar sería una mala noticia de crecimiento, o sea, empeoramiento del dato de empleo, bajada del Producto Interior Bruto, por ejemplo. Muchas gracias, Ángel. Me está aquí diciendo que ha mejorado mucho cuando desde dentro de mi web su conocimiento. Bueno, me alegro mucho, ¿eh? Sí, Luis Zúñiga, que me pregunta que es cierto esto, que si cada par tiene su propia personalidad, es cierto, y entonces no todas las medias móviles funcionan exactamente igual. De hecho, lo que te decía Luis era que el RSI, por ejemplo, pues para mí es una media, es un indicador útil, sobre todo para divergencias, pero no en el yen, sino en una divergencia sería esto. Me estáis preguntando qué es una divergencia. Mira, vamos, en el dólar yen la vais a ver muy claramente lo que es una divergencia. Mira, una divergencia de RSI, creo que estaba aquí. Pues no hay aquí una divergencia. Mirad, a más corto plazo sería, si ves este pico, siempre tienen que ser por encima de los niveles de saturación, por encima de 70 o por debajo de 30, por encima o por debajo, ¿no? Entonces, este pico de aquí corresponden con este máximo de aquí, ¿lo veis? Y entonces, el siguiente pico, que es más bajo que el anterior, se corresponde con un máximo más alto que el anterior. Esto es una divergencia, y es una divergencia bajista, Esto va hacia abajo, aquí, máximo más bajo, y este máximo y máximo más alto. Esto es una divergencia. Y esto lo que te indica, normalmente, es que al menos debería descansar en su movimiento alcista y con una probabilidad de que corrija la baja muy alto. No tanto en el yen, ya os lo digo. Alejandro me dice que el MACD es un indicador que da la información de que ha parado. Lo que te indica el MACD, el estocástico, el RSI, Alejandro, es eso, es que estamos cerca de, pues al menos de un descanso. Y psicológicamente, además, como dice Martí, son zonas importantes. El PIB, Aníbal, es el Producto Interior Bruto, o sea, es lo que se produce en un país, por tanto es una cifra que es crecimiento por sí sola. Eso es. Corrija la baja cuando haya terminado la secuencia por técnicos. Eso es, lo dice Susana. Bueno, vamos a mirar aquí, que hay muchas preguntas. Vamos a ver. Vamos a entrar en el eurodólar, por ejemplo, que es lo que os quería decir. Vamos a ver. Yo normalmente lo que hago yo y lo que hacen en análisis institucional es la visual que se tiene que hacer es una visual de grande a pequeño. Es de un time frame alto, incluso de un semanal. Yo vengo de una semana para ver cuál es la tendencia del par de divisas y terminamos a lo mejor en una hora o en 30 minutos para establecer un punto de entrada. Bueno, aquí, como podéis ver en un semanal, el eurodólar viene en una tendencia bajista, con esta línea de tendencia que viene, que ha tocado aquí, ha vuelto a tocar aquí, confirmando efectivamente que estamos en una clarísima divergencia bajista.
El estocástico que utilizo yo, que es este de 844 y el RSI, están en zonas intermedias en el semanal, no te dice nada cuando están aquí en medio. Aquí, sin embargo, está cruzando ligeramente a la baja, este cruce de rojo con azul a la baja, y el RSI, pues nada más. Vamos al diario, que este sí que nos dice que está algo, después de esta caída que vimos, que viene, pues esta caída se produjo porque la FED avisó de que iba a retirar los estímulos de la economía, por tanto el dólar se fortalece y el eurodólar cae. Esto hace que este estocástico esté sobrevendido, Entonces, esto tampoco significa nada, pero puede que sea un freno, de hecho lo está haciendo para la caída por debajo de 1,30, además de que es un nivel psicológico, y el RSI está en medio. Aquí, de momento, no me dice nada desde el punto de vista técnico. En un 4 horas, sin embargo, aquí tengo esta media móvil que tengo en el 4 horas de 60. Os lo digo porque está funcionando bien, En 4 horas está haciendo resistencia. Si veis, estuvo siguiendo todo el camino arriba de alcista y luego aquí está funcionando. Entonces, la resistencia aquí en 1,30, 60, 70, 80 sigue funcionando con esta media. Aquí nos dice el estocástico bien en medio y aquí en medio. Y aquí lo que sí que veo claramente, no sé si lo veis vosotros, es la posibilidad de un triángulo, que puede ser un triángulo bajista. Recordad el que os puse anteriormente. Mirad esto aquí. Mirad este triángulo, que es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto que es este, ¡pac! ¿Lo veis? Este con este. Y en definitiva, esto es un soporte en 1,30, 1,29, 80, 90, es un soporte importante, que es un triángulo bajista que en caso de rotura a la baja, pues tendría una proyección aproximadamente aquí, hasta niveles de 1,29, una figura más abajo. Bueno, pues en el 4 horas no me disgusta mucho esto, ¿no? Aquí al menos ya vemos algo, vemos un triángulo aquí. En el horario pues se ha caído también, es el mismo soporte aquí, y vemos cómo ahora está recuperando algo, parece que aquí aguanta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, ese es el 30 minutos, que no me dice nada. Desde el punto de vista fundamental, sobre todo, yo ya tenía un pensamiento fundamental sobre el euro. ¿Qué es lo que ahora, a corto plazo, hay algún evento que pueda mover la cotización del euro, la cotización del dólar? Evidentemente sí. Tenemos, por un lado, primero la del jueves, que es una reunión del Banco Central Europeo en donde, los que estáis en mi web ya os lo voy comentando y os lo comento aquí, en donde el Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, tiene una presión muy fuerte para que haga algo. ¿Y haga algo qué significa? Significa que tome algún tipo de medida de política monetaria expansiva, de bajada de tipos de interés, en definitiva. Los tipos de interés en el Banco Central Europeo están a nivel de 0,50%. No significa mucho que lo siga bajando, pero sí que puede ser simbólico. No creo que vaya a tocar los tipos de interés. Pero lo que sí que se habla en el mercado es de que anuncie algún tipo de lo que se llama medida de política monetaria no convencional. O sea, de que meta liquidez en el mercado para facilitar en definitiva la recuperación económica de países como el nuestro, que como sabéis el crédito no funciona por cuestiones técnicas, y entonces podrían, por ejemplo, hacer una especie de quantitative easing, que es comprar alguna titulización hipotecaria, por ejemplo, ¿no? Algo de este tipo. Ya os digo que hay una posibilidad muy alta de que se anuncie algo en esta reunión, una posibilidad bastante alta por lo que vamos viendo en el mercado y lo que se va comentando. Si esto fuera así, el efecto sobre el euro, perdón, sería bajista. Sería bajista. Como os digo anteriormente, las medidas de política monetaria que debilitan los tipos de interés debilitan la divisa. Entonces, tenemos eso. Y luego el día siguiente una cifra muy importante, no para el euro, sino para el dólar, porque evidentemente aquí tendría su importancia. Y bueno, sin embargo, ahí tengo yo mis dudas. Vamos a ver, para que el euro cayese con la cifra de datos de empleo americano, ¿qué tendríamos qué cifra debería salir? Pues debería salir una cifra fuerte para el dólar. Euro-dólar se cae, dólar sube, una cifra fuerte. Y una cifra fuerte para el dólar es una tasa de desempleo más baja, por un lado, o una creación de empleo más alta, que es lo mismo.
aunque no siempre coinciden. Entonces se esperan 150.000, por encima de 150.000 de creación de empleo no agrícola sería bajista para el euro, y se espera 7,5 de tasa de desempleo, por debajo sería también fuerte para el dólar, caída para el euro, ¿no? Entonces, posibilidades. Cuando pasa esto, yo me voy para atrás y digo, hay una serie de datos, como son los de ISM o los de PMI, en donde tienen un componente de empleo, que lo he estado siguiendo, y ese componente de empleo no ha sido especialmente fuerte. Ahí no tengo ninguna pista al respecto. Sin embargo, hoy se han publicado las órdenes de fábrica que han sido fuertes, y eso, bueno, eso es lo que pasa, que el empleo ahí tiene un retraso. No necesariamente la cifra que tenemos hoy, que se va a publicar este viernes, se puede ver. Entonces, no tengo tanta confianza de que vaya a salir fuerte, pero bueno, hay una posibilidad. Pero, sin embargo, lo que sí que tenemos, hoy estamos a martes, ¿no?, es que el jueves salga algo, y sería suficiente con que Draghi hablase de esto para que el euro se nos cayera pues hasta niveles pues donde hemos puesto la proyección, que es el nivel de 1,29 aproximadamente. Vamos a mirar aquí el 1,29, que es la zona esta. En realidad 1,2850 es un soporte, y 1,28 entre 1,2850 y 70 sería un soporte. Bueno, me gusta, y sobre todo vemos aquí esto de rotura de este triángulo, que puede ser, entonces, pero todavía cabe la posibilidad de que el eurodólar, moviéndose dentro del triángulo, nos toque la parte esta de arriba. Sería muy alto, 1,3050. Vámonos un poquito más atrás. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. 1,30, no es que sea muy alto, es 1,3060. Bueno, estamos ahora mismo cotizando 1,3000. Si yo tuviese que hacer algo ahora mismo, viendo que está muy cerca de la zona de rotura, que podría romperlo en cualquier momento, ¿qué es lo que haría? Pues lo que haría es entradas parciales. Por ejemplo, si lo que tengo que hacer es una posición de la que sea, de 10, por decirte algo, pues entraría con 3 ahora mismo, aquí mismo, 1,2998, entraría con 3 y dejaría órdenes para vender a 1,30 vendería otros 3, y a este nivel, que es 1,3050, vendería otros 3, son 9, bueno, he dividido en 3 partes, ¿no? Entonces son entradas parciales. Sí, 3 voy a tener ya corto de todas maneras. Sí, lo que veo es que, imaginaros que ya rompe directamente, y cerramos en un cierre de 4 horas, que veamos un cierre por debajo de 1,2980, entonces me volvería a meter, aunque fuera más abajo, y añadiría posición. Lo único es que, siendo niveles más bajos, a lo mejor no llegaría a 9 o 10, sino que mediría un poco, establecería un tamaño de posición más corto, y me quedaría a lo mejor con 5 o con 6. Una vez que estoy dentro, ¿cuál es el objetivo de beneficio? Pues el objetivo de beneficio, que muchos de vosotros me habéis preguntado, es o bien la proyección de este triángulo, que sale alrededor de 1,29, 1,2880, o bien en niveles de concentración lateral, que se llaman, donde anteriormente ha habido mucho movimiento, y, por ejemplo, aquí, ¿veis esto de aquí? Y donde ha actuado de soporte, que es esto, o de resistencia. Es 1,2850, recuerdo que era un nivel que coincide con este, y luego otro que era 1,2880. Pues el objetivo yo lo pondría aquí en 1,2880. 1,2880 he entrado, es una figura 20, 120 pipos, y me jugaría esto de aquí al jueves. Una vez, dependiendo de dónde esté el mercado ese jueves, tomaría beneficio parcial o no, y establecería niveles de stop loss más ajustados con la cifra del viernes, que efectivamente puede no salir tan buena, y cerrar la posición. Nivel de stop loss, pues por encima, evidentemente, de esta línea de tendencia bajista, y lo colocaría, pues por ejemplo, de momento lo colocaría aquí, 1,3080, por encima de este máximo, por encima de este high, 1,3077, 1,3080. Luego, si esto rompe, iría haciendo lo que se llama trading stop, bajando los niveles a
a niveles más ajustados, ¿no? Una figura 20 son 120 pips, 120 pips. Eso es. La proyección del triángulo, me preguntas, Julián. La proyección del triángulo normalmente es tanto si es rectángulo como si es un triángulo equilátero, cogemos esto y lo bajamos aquí. Bajamos la parte de arriba del triángulo y formamos otro triángulo, el triángulo, el espejo, ¿no? En la parte de abajo, y la proyección estaría aquí abajo. ¿Lo veis? 1,29. Una figura 20, Francisco Javier, son 120 pips. Una figura son 100 pips y 20 pipos son 20. El indicador de volumen no vale para mucho, Pepe, en Forex, porque no es real. Se puede dar el indicador de volumen del broker, ¿no? Pero bueno, es mucho más lo que se hace en el mercado. Cristian me dice que ya que estás en el Paradora, te recuerdo, nos puedes entregar tu fundamento del por qué ves a este par en torno al 1,20. Sí, claro, Cristian, esto lo veo por esta razón, básicamente, porque sobre todo por diferencias de tipo de interés, más que nada, ya no va a ser por aversión riesgo, porque se incrementen los problemas en Europa, que podrían ser también, y esa sería una razón adicional, pero sin que esto ocurriera, y ojalá no ocurra. Lo que sí que vamos a ver es cómo los tipos de interés en Estados Unidos van a ir incrementándose por la retirada de estímulos de la Reserva Federal, y cómo en Europa vamos a ver cómo poco a poco la Reserva, el Banco Central Europeo, mejor dicho, va a ir manteniendo los tipos bajos actualmente, incluso inyectando algo más de liquidez para facilitar el crédito. Y eso evidentemente pues va a producir que flujos que estaban aquí en Europa y europeos básicamente se van a ir buscando, pues seguramente renta variable americana. Efectivamente, Alejandro, me pregunta Alejandro que lo que hago es lo mismo que medir la altura del triángulo. Sí, es igual. Eso es. Eso es. El stop loss en 1,3080, Constant, sí, para esa posición, sí. Es lo mismo, Alejandro, lo puedes provocar igualmente en triángulos alcistas, sí. Mira, el triángulo es este. El triángulo sería esto, ¿no? Y aquí sería la otra parte del triángulo, ¿no? Entonces, este triángulo es un triángulo que es rectángulo, la parte de abajo, esto, ¿no? Y es un triángulo bajista, o en caso de que fuera simétrico, imagínate que fuera simétrico. Vamos a ver, mira, si fuera, para que a ver si no te lo puedo explicar así mejor. No lo es, no es simétrico el triángulo, pero en caso de que lo fuera, hipotéticamente sería una figura así, y ya lo ha roto, ¿no? Entonces, no lo es. La proyección sería, aquí sería la base del triángulo, pues es desde la base a la base, aquí abajo. Si fuera alcista, pues sería al revés. Lo que haríamos sería lo mismo, pero al revés, aquí arriba. ¿No ves? Eso es. José Miguel me dice que el razonamiento para entrar en esta operación no encuadra realmente dentro del análisis técnico del chartismo y no estamos viendo el fundamental. No te entiendo bien, José Miguel. Aquí estamos haciendo trading institucional, que es análisis fundamental más análisis técnico. Sí, dímelo por abajo porque no te pillo bien la pregunta. Sí. Puede haber pullback, efectivamente, Pepe. Puede haber pullback cuando rompe, pero bueno, en el pullback aquí abajo, en el pullback se podría también entrar. Efectivamente, si hubiese un pullback aquí para esto, no es así, podríamos, una vez que rompe, o bien entramos inmediatamente, o bien cae, hace pullback y luego baja. También se puede esperar ahí.
En el gráfico de un mes me dice Cristian que hay un triángulo simétrico. Ujú. Sí, mira, Cristian, este, con todo este de aquí arriba, efectivamente es un triángulo simétrico que tiene, mira, hay una línea de tendencia, no tanto triángulo, pero una línea de tendencia que pasa por aquí en el mes, ¿eh? Y que pasaría por la zona esta de aquí abajo, ¿eh? Y esta otra que es inmediatamente bajista. No, no hay un triángulo simétrico porque debe ser proporcional. Aquí lo que hay es una, ¿cómo se llama? Un patrón de esto de bajista, ¿eh? Claramente. Sí. Aquí lo que sí que podemos ver es tocar la base esta, ¿lo ves aquí? En 1.2376 es un objetivo, uno de los objetivos que yo venía hablando, es llegar aquí una vez que rompamos la media móvil esta de 1.2770, que es un soporte importante, y luego nos veremos aquí abajo, ¿eh? Juan Carlos me pregunta que si hay doble de techo, ¿no? A ver que lo vean. Bueno, también se podría hablar de un doble techo si desestimamos esto, ¿eh? Efectivamente. Más que doble techo hay y triple suelo, ¿eh? Hay un doble techo, sí, y la proyección de 1.30-70 aquí también coincidiría más o menos con la proyección del triángulo, sí. Si no hace pulgar, dice Gabriel, se te queda cara de tonto, claro. Eso suele pasar en el mercado. Cándido me dice que si situamos el stop loss en 1.3080, claro, estamos teniendo una situación de partida de 1.29, de 1.30, por ejemplo, con 80 pipos, pues teníamos que al menos tener un objetivo de 160, sí. Efectivamente, no es una proporción muy adecuada, por eso la idea de ir vendiendo si sube un poco desde aquí, o en caso de entrar no meter el total de la posición, ¿eh? El moving average que tengo aquí tiene 60, Rodrigo. José Miguel me dice, a ver si explica. Estamos viviendo análisis fundamental y en el gráfico con la figura del triángulo, análisis técnico. Sí, sí, claro, claro. José Miguel, la idea es que lo que yo explico siempre es que cuando se hace trading institucional, aquí lo que hacemos es trading institucional, lo que se hace es una aproximación fundamental. Yo lo que te estoy explicando es que lo que veo es, a largo plazo yo veo el eurodólar a 1.20, 1.22, por ahí, al menos, ¿eh? ¿Por qué? Por las razones fundamentales que se explicaba anteriormente de los bancos centrales, de por qué se va a mantener los tipos de interés bajos aquí en Europa y esto. Entonces lo que busco son tendencias. Y una vez que hacemos esto, vamos al análisis técnico. Pero el análisis técnico es chartista, y lo que vemos son posibilidades. O sea, no te metes a ciegas y a locas a vender en este nivel cuando, si a lo mejor, desde un punto de vista técnico, que lo sigue mucho el mercado, puede llegar hasta aquí arriba, ¿eh? Entonces lo que miramos y lo que hacemos es combinar los análisis, ¿eh? Estaré de acuerdo es con los que dicen que solamente con análisis técnico se hace trading. ¿Por qué? Porque es un error, ¿no? Podría darse el caso, efectivamente, que el análisis técnico nos diga una cosa y el fundamental otra distinta, efectivamente. Y en eso lo mejor es no hacer nada, ¿eh? O sea, solamente cuando coincida el análisis técnico, que coincide la mayoría de las veces, no la mayoría, sino muchas veces, cuando tengamos una confirmación técnica de lo que lo fundamental nos dice, cuando nos dan oportunidad de trading. La oportunidad de trading es eso. Mi libro lo explico muchas veces. O sea, aquí no se trata de entrar siempre, sino solamente cuando las circunstancias te dicen que es el mejor momento para entrar. El trading no es estar entrando continuamente a ciegas y a locas, ¿eh? Efectivamente, es un triángulo recto de continuación de tendencia. Sí, es eso. No sé lo que he dicho antes, Javier, pero es justo lo que tú has dicho. De continuación de tendencia bajista, claro. Claro, así es. Eso es. En mensual la media móvil de 200, José Manuel, sí.
Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, me dice, esta medición de Take Profit no la conocía y es bastante fantástica para correr los beneficios porque entiendo que el precio tiene que tocar la directriz para cumplir el objetivo. Sí, la directriz es importante, Manuel. Sí, independiente de si el objetivo ya fue cumplido por la altura del triángulo, ¿verdad? Eso es, perfecto, así lo has visto a la primera, Manuel. Eso es, la media móvil, ¿eh? O la directriz es importante, ¿no? Perdón, más que la media móvil. La directriz lo que lo va marcando. Tú ten en cuenta que la mayoría de las tendencias, todas, vamos, por no decir la mayoría, no, todas tienen una directriz y ese es un nivel, ¿eh? Es un nivel junto con alguna media móvil que tengas por ahí, sí. Aníbal, ¿existe un punto de equilibrio en las proyecciones que estás mostrando? Equilibrio, vamos a ver, equilibrio nunca existe en el mercado de divisas, sino que podemos ver son proyecciones solamente, ¿no? Entonces, las proyecciones que yo veo largas, ¿no? Aquí ves esta línea de tendencia claramente que viene funcionando desde el principio de la crisis, la caída, ¿eh? Y esta otra que, bueno, que esta es un poco aventurada, por decirte algo. Aquí empiezo con el mínimo del eurodólar, esto es un mensual, y que tocó aquí, que en el otro mínimo en 2011. Entonces, el pensar que perdón, se me tapa la garganta. El pensar que el eurodólar vuelva a tocar esto es bastante lógico, ¿eh? O sea, tocar 1,23. ¿Eh? Entonces, en este movimiento, esto se podría llamar punto de equilibrio. Luego ya veremos cuáles son las condiciones, tanto técnicas como fundamentales cuando lleguemos aquí, porque se podría romper y entonces lo que vamos a ver es un movimiento de más largo plazo bajista en el eurodólar, que es lo que yo creo que va a pasar, pero ahora mismo no tengo base ni fundamento para decirlo, pero que volvamos a tocar aquí fácilmente, 1,23 al menos. Eso es. Un segundo, se ha pasado esto. Un segundín. Aquí estamos. Aníbal, eso es, sí. Es 60 y es simple, Luis, sí. Sí, es un gráfico mensual. Ángel me pregunta que si establecemos un objetivo considerable, 4 o 5 figuras, ¿es recomendable mantener la posición dentro del mercado manejando trading estoy añadiendo en retroceso? ¿O es preferible salir en objetivo cercano y volver a entrar? Depende, Ángel. O sea, lo del trailing stop tiene el inconveniente de que tarde o temprano te va a saltar, porque a menos que lo hagas con mucha holgura, ¿no? Que al fin y al cabo es como mantener la posición. Entonces, si tenemos la convicción, por ejemplo, yo la tengo de que si por debajo de 1,30 difícilmente en un cierre, digamos, diario, incluso semanal, difícilmente va, y si sobre todo si se confirma desde el punto de vista fundamental, que ahí es donde hablamos de que la política monetaria del Banco Central Europeo se va a mantener débil, entonces aquí puedes fácilmente, imagínate que estamos ya en los máximos y establecer un stop loss aquí por encima de 1,31, por encima incluso de esto, y esperar a niveles de, que sé, de 1,23, 1,24. Puedes ir bajando niveles de trailing stop con holgura, como te digo, pero siempre con la precaución de no acercarte demasiado para que no te salte, ¿no? Entonces, eso es una técnica de trading. Cuando se hace trading institucional, se tienen posiciones estratégicas que se llaman, que son estas, para jugar, a lo mejor puede tardar 4 meses, ¿no? Pero para ganar, pues, esos 600 pipos, que son 6 figuras, o 4 o 5. Y luego la otra, pues, durante el día te va a dar siempre oportunidades de entrar, también desde un punto de vista más fundamental. Las rupturas en falso yo no conozco ninguna manera de descubrirla, Pepe, ¿no? Efectivamente, simplemente es cuestión de operar, quiero decir, de esperar, no de operar, de esperar y verlos, ¿no? No necesariamente, Alejandro. Los triples suelos pueden ser soporte, pero los soportes están para romperlos también, igual que la resistencia. De momento ha funcionado, ¿eh? Si lo rompe quizás tenga más fuerza. Eso que hablas, Martí, no me gusta nada. O sea, eso, no sé, metodología hedge.
lo que hablas es de comprar aquí 5 y si el mercado hace un breakout y rompe ese nivel vendo 10. Eso tiene todos los visos. Yo nunca lo he visto a nivel institucional, los visos de pegarte unas tortas impresionantes. O sea, doblar posición, que se llama eso, ¿no? Doblar, o sea, es stop and reverse también, SAR. Es una técnica que se hacía antes, pero hoy en día es bastante arriesgada. La libra dólar se puede llegar hasta a 1,48, José Manuel, ¿eh? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, aquí hay mucho que ver, como estáis viendo, amigos. Un sell stop, me dice Julián, a 1,2975. Puede ser bueno, sí, puede ser bueno, pero yo siempre intento adelantarme un poco. Julián, perdón. Intento, pero puede ser bueno. Esperaría a que cerrara en cualquier caso. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. A ver si tenemos la oportunidad de hacer más cosas de esta. Hay que hacerlo más a menudo y hablaré yo con XTB. Hay muchas preguntas todavía por hacer. Y bueno, yo a ver si podemos ir haciendo poco a poco de cosas un poco más concretas, ¿no? Para poder centrarnos un poco más en el tema, ¿no? Esto es demasiado amplio, ¿no? Y hay muchas cosas que hacer. Y ya os iré yo contando cómo lo vamos haciendo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hasta la próxima, ¿eh?